Bendito sea Dios. Mis hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra, gloria a Dios, en 1 Corintios 4. Hemos orado, gloria a Dios, y hemos leído esta palabra. Bendito sea el Señor. Dice 1 Corintios 4, bendito sea Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, dice que Pablo habla aquí de los administradores y de los misterios de Dios. Los administradores de Dios somos, gloria a Jesús, todo aquello que estamos, bendito sea el Señor, caminando con la ayuda de Dios, que estamos en este camino con la ayuda de Dios. Dice que los misterios de Dios, habla aquí de los misterios de Dios, y los misterios de Dios sabemos que es la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, he aquí un misterio, el cual sabemos que cuando la Biblia habla de este misterio, habla del misterio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, el cual le fue revelado a Pablo para los gentiles, gloria a Dios, y para todo aquel que en él crea no se pierda, ¿verdad?, mas tenga vida eterna. Y dice el 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí vemos en el versículo 2, gloria a Jesús, que se requiere de que los administradores sean hallados fiel. Si nosotros somos administradores de Dios, nosotros tenemos que ser hallados fiel, procurar con diligencia para que seamos hallados fiel. Por eso, cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja con nosotros, gloria a Jesús, Dios está en medio nuestro y Dios nos ayuda. Por eso nos ayuda a ser fiel, pero tenemos que pedir la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Y dice el 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Bendito sea el Señor. Es decir, la misión de Pablo estaba fija en Dios. La misión de Pablo sabía lo que tenía que hacer. Pablo no temía a nada. Pablo pasó muchas cosas, pero Pablo no temía nada, ni a ser juzgado por otro y por nada, sino que Pablo tenía consciente cuál era su meta, cuál era su visión. Dice el 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, gloria a Jesús, dice Pablo, de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo? Vemos que Pablo dice que de nada tenía mala conciencia, no por eso soy justificado. Con referencia aquí en el versículo 4, ¿verdad?, con referencia a su ministerio como apóstol del Señor Jesucristo. Pablo dice que no estaba consciente de culpa en nada. Tenía una conciencia limpia delante de Dios. Nosotros tenemos que procurar tener, luego que nosotros conocemos el misterio que es Cristo, luego hay un requerimiento que nosotros vemos aquí en 1 Corintios 4, que vemos que hay un requerimiento, y es que debemos de ser hallados fiel delante de Dios. Y vemos que también Pablo habla de esa conciencia, es decir, Pablo tenía su conciencia limpia. Pablo caminaba con una conciencia digna delante de Dios, como nosotros tenemos que procurar tener una conciencia limpia y sana, justa. Gloria a Dios. Dice que no por eso soy justificado, como él dice, el que me juzga es el Señor. Pero cuando el Señor juzga a Pablo, gloria a Dios, vemos que Pablo es hallado con una conciencia buena. Gloria a Dios. Dice el 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Gloria a Dios, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones. Y entonces cada uno reciba su alabanza de Dios
Bendito sea el Señor. Así que no juzguen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar. Cuando el Señor venga, el Señor va a juzgarnos. Gloria a Dios, porque el Señor juzga con justo juicio y con equidad. Usted y yo nos equivocamos juzgando, pero el Señor juzga con justo juicio y con equidad. Gloria a Dios. Dice, el Señor aclara también lo oculto de la tiniebla y manifestará la intención de los corazones. El Señor saca a la luz lo que hay oculto de la tiniebla. ¿Verdad? Yo testificaba lo que el Señor sacó en mí, las cosas que el Señor no le agradaban en mí. Es decir, wow, últimamente cuando la sierva me habló, gloria a Jesús, el Señor está trabajando en mí. Yo sé que el Señor está trabajando con mi vasija. Y el Señor saca lo oculto, las cosas que no le agradan. Nos amonesta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que andemos fiel, que andemos justo. Porque Él manifiesta las intenciones de las cosas que hay dentro de nuestro corazón. Es decir, la cosa que usted y yo no sabemos, la cosa que usted y yo tenemos aquí oculta dentro de nosotros, Dios la revela, Dios la saca a la luz. Tenemos que pedirle a Dios que trabaje con nosotros dentro de nuestros corazones, de nuestro pensamiento. Todo aquello que no le agrada a Dios, que nos ayude, porque Dios nos ayuda y nos la saca a la luz, no para que nosotros nos sintamos mal, sino para que nosotros, por ejemplo, a mí me ayuda a entender que cuando hay algo oculto y Dios lo saca, Dios quiere sacarlo. ¿Para qué? Para que pueda sanar, para que pueda limpiar mi templo, para que pueda limpiar mi corazón, mi conciencia, para que sea Él obrando de una manera especial. Gloria a Jesús. Y dice que Dios saca todo lo que hay oculto y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gloria a Jesús. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene cuidado de nosotros y Dios nos ayuda. Gloria a Jesús, nos amonesta, nos hace sentir. Dios le habla a su sierva y su sierva nos corrige. Y nosotros tenemos que entender que es el mismo Dios obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos ser restaurados. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria, gloria. Sigue diciendo ahora el versículo 6. Pero hermanos, escuche, pero hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Pablo nos está diciendo, pero hermano, nos hemos presentado aquí, dice, como ejemplo. Gloria a Dios, en mí y en Apolo. Es decir, nosotros hemos dado ejemplo, nosotros hemos dado testimonio. Gloria a Dios. Para que en vosotros, para que aprendamos, es decir, para que aprendamos de qué, del ejemplo, del testimonio que nos ha dado. Pablo dio muy buen testimonio. Gloria a Dios, Pablo se cuidó. ¿De qué? De que ese testimonio fuera un testimonio intachable, un testimonio un testimonio con ejemplo, un testimonio que aunque hablaran de Pablo, Pablo demostraba con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de explicar el evangelio, que él daba testimonio. Por eso dice, en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendamos no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa uno envanezcáis uno contra otro, para que no nos envanezcamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, porque por eso es que dice que Dios a los humildes los exalta, porque aunque Pablo tenía buen entendimiento y conocimiento de la palabra, Pablo se cuidaba. ¿De qué se cuidaba Pablo?
de no envanecerse, de no envanezcáis, de no ser activo, de ser humilde. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Porque hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría aquí del maligno, diabólica y satánica. Y hay una sabiduría que viene de Dios, que es la sabiduría que nosotros tenemos que procurar tener delante de Dios. Gloria a Jesús. Porque hay una sabiduría que usted ve la gente que se quiere hacer sabio y anda sabio bajo su propio entendimiento, bajo su propia sabiduría. Pero nosotros tenemos que si conocemos el misterio de Cristo, si andamos fiel como lo requiere, si estamos, gloria a Jesús, dando testimonio, dando ejemplo, entonces nosotros tenemos que tener una sabiduría conforme a la sabiduría de Dios, conforme al entendimiento de Dios, conforme al conocimiento de Dios. Gloria a Jesús. Por eso es que dice, o no envanezcáis los unos contra los otros. Es decir, yo vi en cuánto hoy no tienen, cuántos predicadores no andan por ahí envanecidos, con una sabiduría, ya usted sabe que una sabiduría alta según ellos, entre ellos mismos. Por eso Pablo dice en su palabra, gloria a Jesús, más atrás, con una sabiduría, en el versículo 3 por ahí, con una sabiduría no de vana palabra, gloria a Jesús, para que la cruz no se haga vana, no una sabiduría que sea en el hombre, una sabiduría humana, sino una sabiduría en Dios, en la palabra de Dios, sometido dentro de la palabra de Dios, predicando con fervor la palabra de Dios, con sabiduría de Dios, para que no sea una sabiduría aprendida, una sabiduría de lo alto. Por eso hay muchos predicando bonito por ahí, pero vacía, sin entendimiento de Dios, sin conocimiento de Dios, sin estar sometido al sometimiento de Dios. Por eso es que Pablo habla de que ellos daban testimonio, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubiera recibido. Es decir, si tú recibiste esta palabra, si tú recibiste la palabra de Dios, si tú recibiste el plan de Cristo, si tú tienes entendimiento de lo que es vivir la palabra de Dios, si tienes entendimiento de saber qué es la palabra de Dios. Por eso es que dice, wow, pero si ya lo recibiste, gloria a Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si tú no lo habías recibido de Cristo? Si tú no habías recibido este misterio de Dios. Por eso dice aquí, yo hablo un misterio, decía Pablo. Es decir, tú lo recibiste. ¿Por qué? Porque te fue dado, se te fue hablado, se te dio la palabra de Dios. Gloria a Jesús. No fue por ti mismo que tú lo conseguiste. No fue porque tú eres inteligente. No fue porque tú eres sabio. No fue porque tú tienes sabiduría. No, no, no. Fue porque te fue revelado el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo el 8. A esta ya estáis asociados. Ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que con vosotros reinacemos también juntamente con vosotros. Wow. Oiga eso, como Pablo dice, si estáis asociados, ya estáis ricos sin nosotros. Es decir, en tu propio entendimiento ya tú estás rico. Es decir, en tu propia sabiduría ya tú no necesitas nada, ya tú no necesitas de nosotros. No necesita de un buen ejemplo según esa sabiduría diabólica, pero con ese entendimiento y esa sabiduría de Dios, siempre necesitamos de Dios. Siempre necesitamos de que ese Espíritu Santo nos ayude, gloria a Jesús, que nos ayude. Por eso Él decía que Él nos dejó ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayudara. Porque día a día es una lucha. Hoy es una lucha, hoy es un nuevo día. Pero caminando de la mano de Jesús,
nosotros sabemos de que Dios está ahí, de que Dios nos está ayudando y que cada vez nosotros tenemos que hacernos más humisos, más humildes, más que nosotros no somos nada. Tenemos que entender que no somos nada. ¿Por qué? Porque esto se nos dio a nosotros por gracia, gloria a Dios, y por gracia nosotros tenemos que darlo, no con sabiduría de que yo predico bien y que por eso yo llevo bien la palabra. No, nada de eso. A nosotros se nos fue dado, a nosotros nos fue hablado el misterio de Cristo, a nosotros Dios nos ayudó. Y vemos aquí en el 9 que dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciado a muerte. Escuche, a nosotros se nos había sentenciado a muerte por nuestro pecado, por nuestra maldad. Gloria a Jesús, por nuestra malicia, porque todos fuimos destituidos. No había uno santo, no había nadie. Solo Cristo pudo limpiarnos, pudo restaurarnos. Gloria a Dios. Porque estábamos sentenciados, como dice aquí, a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es decir, nosotros estábamos muertos en el pecado, muertos, sentenciados a muerte. Pero hemos llegado a hacer espectáculo del mundo y de los hombres. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hoy tú y yo somos espectáculo de ellos, porque hoy tú y yo no caminamos como ellos caminan. Hoy tú y yo decidimos caminar un nuevo caminar, como dice Isaías 43:19. Hoy nosotros nos agarramos de ese nuevo caminar y andamos en otra visión, con otra mente, con otro entendimiento, como dice la palabra, renovado bajo el entendimiento. Gloria a Jesús. ¿De quién? De la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito sea mi Dios. Como espectadores, hacer como espectáculo para el mundo. Para el mundo nosotros ya no somos nada. Para el mundo ahora no nos ve como nos veía antes, cuando andábamos con ellos, cuando bebíamos con ellos, cuando hablábamos del chisme, cuando hablábamos de lo que no teníamos que hablar. Ahora nosotros somos otro mundo diferente para ellos. Gloria a Dios. Porque sigue diciendo el 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Oiga, ¿por qué es que usted y yo ya el mundo no ve como no tenía que ver? Porque hoy usted y yo somos insensatos para el mundo, porque no caminamos por el mundo. Gloria a Dios. Si no somos insensatos por amor a Cristo. Escuche como dice, por amor a Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles. Oye, nosotros tenemos que ser débil en la fe, caminando débil, fuerte en la fe, creyendo en Dios, pero débil, caminando sin ser soberbio, teniendo entendimiento de que se nos fue dada la palabra de Dios, creyendo, más vosotros fuertes, vosotros honorables. Usted ve que son honorables, lo honorable, el presbiteriano, el apóstol. Por ahí anda esto, es decir, wow, pero nosotros tenemos que ser débiles. Vosotros fuertes, es decir, fuertes vosotros honorables. Ustedes son honorables, ustedes han conseguido título, ustedes han conseguido en que en su propia sabiduría, en su propio deleite, en su propia mente. Por eso es que el Señor dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque esta gente tiene el entendimiento fuera de la palabra de Dios, fuera del misterio de Dios, fuera de los estatutos de Dios. Dice, gloria a Jesús, mas vosotros despreciados, hasta, dice el 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, es decir, nosotros padecemos. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, por el misterio de Cristo. Es decir, tenemos sed, pero esa sed que nosotros tenemos, Dios nos la sacia. Es decir, por eso Dios le dijo a la mujer samaritana, si yo te doy de esta agua, tú jamás tendrás sed, tu sed será saciada.
Dice, gloria a Dios. Dice, estoy en el 11, gloria a Dios, que dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos hambre y sed de justicia, sed de Dios. Estamos desnudos, gloria a Dios. Estamos desnudos. Aquel que tiene una sabiduría en su propio entendimiento está desnudo delante de Dios. ¿Por qué? Porque necesita la vestidura de Dios, necesita la visión de Dios, necesita el conocimiento de Dios. Somos abofeteados. Usted y yo somos abofeteados. ¿Por qué usted y yo somos abofeteados? Gloria a Dios, somos abofeteados por el misterio de Dios, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. Porque cuando usted agarra su cruz y usted decide caminar con Dios, usted está caminando fuera del mundo, fuera de la visión del mundo. Entonces usted va a ser abofeteado, usted va a ser desparpajado. A usted le van a hablar de que usted está mal, de que usted ahora no anda conforme a ello, conforme al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es pecado y cuando usted agarra su cruz, usted quiere vivir fuera del pecado. Es decir, porque el pecado a nosotros no nos va a ayudar a ver la cara de Dios, porque todo lo que es inmundo, todo lo que es pecado, todo lo que es maldad, todo lo que es blasfemia, todo lo que es adulterio, todo lo malo está fuera de la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Por eso somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Cuántos no tienen que padecer por el misterio de Cristo, por la palabra de Dios? Y dice que no tienen morada fija. Gloria a Jesús. Aquellos que no tienen morada fija, que andan fuera de Dios, que andan haciendo su propia voluntad. Gloria a Jesús. Pero aquel que es abofeteado, aquel que es vituperado, que es maltratado, que aguanta. ¿Por qué? Por la cruz de Cristo. Y dice el 12, nos fatigamos, gloria a Jesús, santo Dios. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Es decir, usted y yo nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Cuándo? Cuando nosotros caminamos bajo nuestro propio entendimiento, con nuestra propia sabiduría. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y dice, gloria a Dios, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que se esfuerzan en seguir trabajando con la voluntad de Dios, por seguir perseverando, gloria a Dios, entiende que todo viene de Dios. Dice, trabajando con vuestras propias manos, nos maldicen. Y bendecimos, padecemos persecución. Gloria a Dios. ¿Cuánto no están sufriendo hoy persecución? Gloria a Dios, la misma pastora de mí. Gloria a Jesús, muchísimos siervos de Dios. Todos aquellos que están predicando la palabra de Dios, que están predicando la voluntad de Dios, están siendo perseguidos, están haciendo persecución contra ellos. ¿Por qué? Porque están llevando la voluntad de Dios. Entonces, están contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan por llevar la voluntad y la palabra de Dios. Pero aquellos que predican de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a premiar, que Dios te va a ayudar a sacar la lotería, que tú eres un bendito de Dios, que tú tienes que vivir como un bendito de Dios, bendecido. Sí, Dios bendice, y Dios da bueno. Pero ¿cómo? Caminando bajo la voluntad y la perfecta voluntad de Dios. No caminando bajo eso que está en las redes, está llena, predicando palabras sabias en su propio entendimiento, con una sabiduría humana, con un entendimiento, ¿verdad? Porque no le gusta. Cuando usted ve que le hablan del pecado, la gente no le gusta que le hablen del pecado. ¿Por qué? Porque decir que está en pecado
Es difícil, pero es bueno. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a que nosotros nos limpiemos, a que nosotros tengamos entendimiento de Dios, que nosotros seamos convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Pero cuando nosotros estamos predicando lo de Dios, nosotros vamos a hacer, como dice aquí, aleluya, gloria a Dios. En sus propias dice que, y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Es decir, aquellos que reciben persecución y la soportan. ¿Por qué la soportan? Porque tienen entendimiento y saben que el que predica la palabra de Dios va a ser vituperado, va a ser maltratado. Hermano, mire lo que pasó con los 12 discípulos. Cheque cómo murieron los 12 discípulos, para que usted vea cómo murió el apóstol Pablo, cómo murió Jesús. Entonces, usted no va a ser vituperado, no va a ser maltratado, no va a ser perseguido. Por eso es que aún la persona que predica la palabra de Dios sigue adelante, a pesar de todo lo que le viene, de que hablen, de que lo vituperen, de que lo maltraten, de que digan, sigue caminando, porque sabe que va caminando bien, porque eso le dice que va caminando bien, aleluya. Porque si no, ¿qué hicieran? Lo aplauden como aplauden a tanto que aplauden por ahí, que están predicando sabiduría humana. A eso sí, wow, qué predicador, me pronosticó, me bendijo, me dijo. ¿Ah? Pero cuando es pecado es diferente. ¿Por qué? Porque ahí no nos gusta que se metan. Pero es bueno porque nos ayuda. Sigue diciendo el 13, nos difaman. Wow, oiga esto. Y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria. Wow. Escuche esto, mi hermano. Escuche el versículo 13 de 1 Corintios 4:13. Nos difaman, oiga, y rogamos que hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¡Wow! Tremendo versículo. La escoria, el versículo, ese versículo es para meditar, para saber que wow, que nos difaman, que recibimos persecución y rogamos para ser hasta ahora como dice, rogamos que hemos venido a ser. ¿Para quién hemos venido a ser nosotros? Para el mundo. ¿Cómo qué? Como la escoria del mundo. Wow, esto es tremendo, como la escoria del mundo. Entonces, nosotros vemos que somos como la escoria de los demás. Es decir, de la humanidad. Es decir, como algo hediondo, gloria a Jesús. Como algo bien hediondo, algo que molesta. Que cada ministro que decidió predicar la palabra de Dios va a ser vista como algo, como la escoria, como algo hediondo, algo que estorba, que molesta. ¿Por qué? Porque le va a molestar el evangelio de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en ellos. Dice que el evangelio, los que solo están comprometidos con Dios, el mejor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que el mundo, mis hermanos, ve bien aquellos que predican bien. Gloria a Jesús. Pero si caminamos con Cristo, para ello seremos escoria. Dejaremos de ser agradables. Y nos van a ver como bichos raros. A nadie le va a interesar nuestra prédica, nuestro comentario, lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque solo habla de Dios, solo habla lo que le agrada a Dios, lo que dice Dios. Wow, vamos a ver lo que dice Juan 15:18. Vamos de un pronto, gloria a Dios. A ver lo que dice Juan 15:18. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Juan 15. Gloria a Dios. Juan 15, el versículo, gloria a Dios, 18.
Dice aquí en Juan 15, el versículo 18, escuche esto, escuche. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo lo amaría a ustedes. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ay, santo Dios. Si el mundo hoy te está aborreciendo, dile gracias, Señor. ¿Por qué? Porque dice que si no eres de ellos te van a aborrecer. Ellos te van a ver como una escoria. Ellos te van a ver como algo que le molesta. Que no me viene bien, no me gusta. Gloria a Dios, porque lo que el mundo habla le gusta, le agrada, pero dice, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo lo aborrece a ustedes, porque Dios nos ha sacado del mundo, porque Dios te ha libertado del mundo. Y dice el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Es decir, acuérdense de lo que yo le dije, acuérdense de lo que yo le he hablado. El siervo no es mayor que su Señor. Es decir, si yo pasé, ustedes también van a pasar. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, sigue diciendo. Wow, el versículo 20 de Juan 15, 18, 19 y 20. Gloria a Dios. Leas esos versículos y medite para que usted entienda el por qué lo van a aborrecer. Wow. Más, dice el 21, más todo esto hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa, porque su pecado han sido confrontados. Y dice el 23, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obra de ningún otro ha hecho, no tendrían, wow, Dios mío, pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, aún teniendo conocimiento, aún sabiendo que Cristo vino, que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Aún así, siguen en su deleite y en su pecado. Pero Dios que nos ayude a perseguir, a seguir caminando. Santo es el Señor. Y vemos el 14 que dice, no escribo esto para avergonzarlo, sino para amonestarlo como a hilos míos, amado. Porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, yo no tendrá muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del